pecó contra el Señor cuando entró al santuario y quemó incienso sobre el altar. ¿Quién es este rey? ¿Por qué lo hizo y cuáles fueron las consecuencias? Vamos a descubrirlo juntos en 2 de Crónicas, capítulo 26. Qué gusto saludarte esta mañana. Gracias por seguirnos en las redes sociales, gracias por compartir, por dejar un comentario, por dejar alguna reacción. Todo eso ayuda para que otras personas les llegue este contenido y puedan sumarse a este plan. Bienvenido, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es bastante triste, ya que nos deja ver que al pecado o a Satanás no le importa esperar una vida entera con tal de destruirnos al final de ella. Y eso es lo que pasó con este rey. Vamos por partes, del versículo 1 al versículo 3. Dice que Uzías comenzó a gobernar a los 16 años. Gobernó 52. Fíjate, un reinado bastante largo. Los que analizan a profundidad dicen que es muy probable que comenzó a gobernar junto con su padre, es decir, que era corregente, que esto le dio experiencia. Y a la muerte de su padre, él definitivamente pues tomó el reino, pero ya con bastante capacidad por lo que había aprendido. El versículo 4 dice que hizo lo que era agradable ante los ojos del Señor. El versículo 5 nos deja dos ideas bien importantes. Es que tuvo un mentor, dice que fue Zacarías. Este Zacarías, este profeta, no se le identifica, es como desconocido. Pero mientras vivió Zacarías, mientras estuvo Zacarías, buscó al Señor, y que Zacarías fue el que le enseñó a temer a Jehová. Así que mientras buscó a Jehová, Dios le dio bastante éxito. Y nuevamente llegamos a esta idea que la vimos hace unos días atrás. El de tener un mentor que dirige, que guía, que soporta, que lleva, pero que cuando falta, pues en este caso el rey Uzías también se pierde un poco y cometen errores. Nuevamente enfatizamos la importancia de dirigir a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a los líderes que vienen detrás, pero también ayudarlos para que tengan su propia experiencia, sus propias convicciones. También pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder enseñarles que ellos dependan directamente de Dios, para que cuando nosotros faltemos puedan sostenerse con la fe que han desarrollado en Cristo Jesús. Del versículo número 6 al versículo número 15 nos cuentan todas las grandezas, nos resume quizá, todas las grandezas, todas las cosas extraordinarias que hizo Uzías. Podríamos resumir diciendo que la época de Uzías fue una época de prosperidad, fue una época de crecimiento, fue una época en la que Judá pudo recuperar y pudo experimentar la bendición de Dios. Mira, por ejemplo, del versículo número 6 dice que atacó a los filisteos. Recuerda que estos habían recientemente atacado al reino, habían matado a gente de la corte y eran un problema latente. Así que Uzías va, ataca a este pueblo de los filisteos y les derriba murallas a las ciudades de Gad, de Jabne y de Asdod. Y luego construyó nuevas ciudades en Asdod y otras partes filisteas. Estas ciudades pasaron a manos del pueblo y pues fueron de ayuda para cubrir y proteger al pueblo en esa zona, en esa región. También los meunitas, recordemos que esa palabra de meunitas en algunas dice amonitas, otros dicen que son edomitas. Bueno, se les obligó a pagar impuesto y también quedaron sujetas. Esta parte de que se pelee con otras naciones es básicamente por cuidado del pueblo, por protección, y de esa manera pues hay estabilidad, haya paz. Así que también los meunitas o edomitas también quedaron sujetos. Fíjate cómo va recuperándose territorio, pero sobre todo se recupera estabilidad y se recupera la paz. El versículo número 9 nos habla del trabajo de la infraestructura. Dice que se hicieron torres fortificadas en Jerusalén, también se construyeron fuertes en el desierto y se cavaron muchas cisternas. Así que vemos un trabajo intencionado. Hay paz, hay estabilidad, se puede construir obras que eran necesarias para el progreso del pueblo, para el progreso de la gente, de la nación. Y también algo bien interesante que se resalta en el versículo número 10, en esta versión dice que
también era un hombre que amaba la tierra. Y algunos resaltan que esto se ha dicho muy poco de los reyes. Este hombre no solamente proveyó estabilidad, no hubo guerras, hubo paz, no solo puso infraestructura, sino que también proveyó alimento, desarrolló planes, trazó planes para que hubiera suficiente alimento, hubiera granjas, hubiera viñedos en lugares como las laderas, pero también en los valles fértiles. Te digo, este era un hombre integral. También se habla del reforzamiento del ejército, del versículo 11 al versículo número 13, se habla de cómo se desarrolló un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla unidad por unidad. Ahora también el ejército, fortalecerlo, establecerse de tal manera que puedan estar equipados. ¿Qué equipo tuvieron? Mira lo que dice el versículo 14. Usías proveyó a todo el ejército de escudos, de lanzas, de cascos, de cotas de malla, de arcos y de piedras para hondas. Tenían todo lo mejor. ¿Con qué objetivo? Proteger, cuidar, que tenga prosperidad, que la gente viva mejor. Amigos, lo que estamos viendo es que es un rey que por todos lados está haciendo bendición. Dios lo está usando para prosperar al pueblo. Ahora, si faltaba algo, se dirigió a la capital, versículo 16. Dice que también edificó estructuras. Esta es una parte bien interesante. El versículo número 15 te lo leo en otra versión. Dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Este es de sorprenderse. Léelo, subráyalo, versículo número 15, porque lo que deja claro es que hubo ingenieros. Él proveyó tiempo para que hubiera personas muy capaces, muy hábiles, para desarrollar máquinas que no existían para proteger a la ciudad. Máquinas que lanzaban flechas, máquinas o artículos o dispositivos que podían lanzar grandes piedras. Y los que analizan esto dicen, es que esto fue innovación, esto fue desarrollo de tecnología que no había para ese momento, que no contaba el pueblo de Israel. Buscó maneras de defenderse, buscó maneras de proveer seguridad para el pueblo. Todo este cúmulo de avances que tuvo Usías, pues hizo que su fama, versículo 15, segunda parte, su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Fíjate, 3 elementos, su fama se extendió. Y es que ya lo hemos visto, cuando Dios está con su pueblo, las naciones se dan cuenta, ven orden, ven disciplina, ven prosperidad, ven crecimiento y la gente sabe que esto no es solamente del ser humano, viene de Dios. En segundo lugar, deja claro que toda la prosperidad fue por la bendición de Dios, fue por la ayuda de Dios. Y en tercer lugar, Él llegó a ser muy poderoso. Y es que, mis amigos, ¿qué pueblo no va a querer a un rey que le da todo este desarrollo y este crecimiento? ¿Qué pueblo no va a estar contento con este rey? A pesar, como lo veíamos en las épocas de Salomón, a pesar de que haya un poco más de cargas, más de trabajo, más de impuestos, pero cuando el pueblo ve que todo esto está viéndose o se está convirtiendo en progreso del pueblo, la gente se une a la visión. Así que, mis amigos, hasta aquí, ojalá hasta aquí pudiéramos decir, y murió Usías lleno de días y con la bendición de Dios. Pero como dijimos al inicio, a Satanás y al pecado no le interesa esperar. Satanás es como el león rugiente, como ese animal que está al acecho, esperando el mejor momento para atacar. Y sabes que eso es bien importante, esa metáfora, esa analogía. Los animales de caza no atacan cuando saben que pueden ser enfrentados. Los animales de caza no te van a atacar cuando estás bien parado y puedes huir. Los animales de caza acechan y en el momento en que hay un pequeño descuido, en ese momento se van a abalanzar para atacar, para destruir y para matar en esta metáfora que usamos. Bueno, pues el enemigo, Satanás, aprovechó cuando el poder, cuando la belleza, cuando la gloria del imperio, del reino, llegó a su esplendor, entonces atacó.
Porque mis amigos, el orgullo vive en todos nosotros. No importa si es con mucho dinero o mucho poder o con poco, el orgullo está allí para tomar el control de nuestra vida. Dice el versículo 16 que cuando llegó a ser poderoso, Uzías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Apreciados amigos, todos nosotros estamos contagiados por ese virus, todos, solamente que muchas veces está sometido o muchas veces está esperando el momento para destruirnos. Este hombre Uzías pudo contra ejércitos enemigos. Este rey Uzías pudo trazar planes y esforzarse por construir esas grandes obras. Pudo mover a las personas para mejorar el campo. El rey pudo esforzarse y desvelarse y gastarse para levantar el ejército y hacerlo así tan fuerte. Pero los enemigos externos no siempre son los más poderosos. A veces los enemigos interiores son los que terminan venciéndonos, los que terminan acabando con nosotros. Los pecados que nosotros tenemos y que un día de descuido toman el control. Lo mismo le pasó a David. Lo mismo le ha pasado a los grandes hombres y grandes mujeres de la historia. No importa lo que tenga que esperar Satanás, con tal de que un día tenga la oportunidad de destruirte, lo va a hacer. Así que, ¿cómo fue la manera en que lo hizo? Dice el versículo número 16 en adelante, que él pecó contra el Señor cuando entró al santuario y en el templo quemó incienso sobre el altar. Esto era una total desobediencia al orden que Dios había establecido, a la manera en la que Dios había dicho cómo se debía trabajar, pero sobre todo fue usurpar funciones que no tenía, que no debía ocupar. Y eso se debió a la soberbia, se debió al orgullo, se debió a esa idea de poderoso que él se sentía. Vemos a Azarías, versículo 17, el sumo sacerdote, cómo lo enfrenta. Viene con 80 sacerdotes, lo que implica es que el rey no entró solo, pero estos sacerdotes se juntan porque saben que el dañado en primer lugar va a ser el rey y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de esto terrible que se está haciendo. Lo enfrentan y entonces él se llena de ira. Él se llenó de ira, se puso furioso, estaba con un recipiente quemando incienso y mientras expresaba esta rabia, versículo 19, mientras estaba en ese momento de mayor coraje y de mayor molestia de por qué lo enfrentan si él es el poderoso, él es el rey, él ha hecho tantas cosas, cuando está en ese momento de ira, en ese momento le brotó lepra en la frente, símbolo visible de la desaprobación de Dios, símbolo visible de que estaba mal. No hubo necesidad de sacarlo, él solito huyó. Tuvo que estar aislado en una casa aparte. Sabemos perfectamente que la lepra para esas épocas era una enfermedad que te destruía completamente. Algunos decían era una muerte en vida. Era una enfermedad terrible, te aislaba, la gente básicamente nunca más quería volver a acercarse a ti. Él fue excluido del templo, quedó toda su vida lejos del templo y cuando murió lo enterraron en un terreno que pertenecía a los reyes, pero que no fue junto a los reyes, porque el pueblo decía, tiene lepra. La terrible consecuencia, el triste final de un hombre que en su vida expresó que amar a Dios y obedecer a Dios puede ser fuente de prosperidad. Un hombre que tuvo el coraje y el valor de emprender grandes proyectos y que Dios le dio su bendición para que el pueblo lo siguiera y lo apoyara. Un rey que hizo tanto por la nación. Pudimos ver en este periodo de este rey una nación que renació, que floreció. Pero mis amigos, como decimos, a Satanás no le importa esperar con tal de que un día puedan tener la oportunidad para destruir tu vida. Que el Espíritu Santo nos ayude a mantenernos fieles, que el Espíritu Santo nos ayude a mantenernos en nuestro lugar, humildes, sabiendo que todo lo que somos, lo somos por la bendición de Dios y que en cualquier momento lo podemos perder
si no permanecemos en Cristo Jesús. Querido Padre, nos ponemos en tus manos hoy. Ayúdanos a reflexionar en esta historia. Ayúdanos a pensar en nuestra propia vida. Ayúdanos a mantenernos humildes delante de ti, delante de los hombres, y que podamos ser fuertes ante estos ataques que no vienen de fuera, que vienen desde nuestro interior, desde nuestra naturaleza humana. Te lo pedimos, Señor, en Jesús. Amén.